tener presente el código del, digamos, del niño y del adolescente. Por lo tanto, no vaya a ser de que alguien lo dejen en forma, digamos, suelta y sin mayor, digamos, importancia que darle respecto, repito, al interés superior del niño. Nuestro protagonismo, nuestra tarea como conciliadores siempre va a estar arraigado, si se quiere, en la protección del menor y del adolescente cuando así las circunstancias nos lo permitan. Entonces, chicos, velar por el interés superior del niño cuando se trata de procedimientos conciliatorios en familia. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, nos han dicho que las partes concurren a veces como una especie de suspicacia, de incertidumbre, de duda, que si acaso hay una, la peticionante o la requiriente, por ejemplo, es una dama, entonces va a haber como una reacción casi obvia de parte del sector masculino, en el sentido de que va a tener una idea casi, digamos, enfocando un sesgamiento de la conciliadora hacia la solicitante por el tema género, dijimos, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros con mayor cautela, a fin de evitar dudas o incertidumbres, vamos a inclusive tratándose de esta materia, ¿verdad? Evitando, repito, los entrampamientos, las opiniones adelantadas de parte del invitado y sus asesores, etc., preveamos una co-conciliación, de tal forma que ambos géneros, si se quiere, por un lado la peticionante, por otro lado el invitado, estén en la debida concordancia, en el debido equilibrio, si se quiere, de atención, evitando las incertidumbres y las reacciones, a veces, de entrampamiento y la complejidad y la dificultad que pueden producirse si acaso no tomáramos esa debida previsión. ¿Está claro, chicos? Entonces, por favor, que quede claro esto. No es que, bueno, la materia conciliable, bueno, es una petición clara, digamos, pensión alimenticia, ya no hay nada que hacer. Alright, está bien, de acuerdo. Pero repito, y una vez más traigo a colación acá, no olviden que velando por el interés superior del niño, los conciliadores tenemos la obligación de poder atender, ¿ok?, el complemento obvio como es la tenencia, como es el régimen de visitas. ¿De acuerdo? La parte solicitante solamente detalló, especificó el tema de pensión alimenticia, ¿verdad? Pero nosotros el aspecto o ámbitos complementarios en la búsqueda, digamos, de evitar que el menor pueda ser realmente víctima de, digamos, exclusión de la presencia paterna, por un lado, y definir claramente bajo reglas de juego claras, repito, poniendo, digamos, las reglas de juego claras sobre la mesa, si se quiere, respecto a la tenencia. ¿Verdad? Aspectos que dentro, digamos, del requerimiento planteado no estaban especificados, no estaban detallados, pero sí nosotros, por el interés superior del niño, implementamos, ponemos en práctica. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces continuamos, chicos. Siendo así, entonces, el tema de la conciliación en materia de familia no es un tema tan, digamos, sencillo, tiene sus propias dificultades y roga muchas veces las especializaciones correspondientes y que mejor también manejar el código del niño y del adolescente, porque son herramientas que nos van a permitir arribar seguramente a aspectos de mayor, digamos, resolución o acaso en concurrencia con las aspiraciones de las partes. Entonces, eso que quede claro, no es bueno, repito, cuando hablamos de este tema de materia y familia, dejar suelto, o como alguien diría, dejar cabos sueltos que luego van a seguramente generar algún tipo, digamos, de dificultad, obstrucción en la ejecución
de los acuerdos a los cuales se pueda arribar. ¿Está claro? Bien. Otro aspecto, cuando nosotros hablamos de materia, digamos, conciliable, vale la pena referirnos también al tema de la materia laboral. Acuérdense que la materia laboral, chicos, por lo pronto, solamente es atendible, por ejemplo, en los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ¿cierto? Y seguramente más adelante, en los centros de conciliación privados que cuenten, en primer lugar, con la autorización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que cuenten a su vez con conciliadores acreditados para llevar a cabo conciliaciones en esta materia. De hecho, que dijimos, todavía estamos en compás de espera, por lo tanto, no es factible llevar a cabo, digamos, materias laborales en niveles de carácter, centros de conciliación privados. Ya lo sabemos eso, estamos a la espera que acaso en esta legislatura o en la siguiente tal vez podamos ya tener ese tipo de autorizaciones. Por lo tanto, en cuanto se nos atribuya esa posibilidad, seguramente que el Ministerio también va a convocarlos, que la nueva especialización en las cuales los centros de formación debemos de acometer, preparándolos con ese rango de especialistas en materia laboral, también así se hará, ¿de acuerdo? Pero hay una característica fundamental cuando se trata de materia laboral. Generalmente, chicos, el abogado verificador del centro de conciliación va a estar presente desde el inicio del desarrollo de este procedimiento conciliatorio, ¿de acuerdo? Entonces, y también, por ejemplo, está, digamos, casi, digamos, necesariamente establecido de que las partes concurran con sus abogados o las personas que los puedan asesorar en la toma de decisiones de ese nivel. Acordándonos siempre o retrotrayendo siempre de que no podemos afectar, digamos, los derechos de los trabajadores, los mismos que están establecidos en la misma Constitución del Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, entonces, atender también estos requerimientos conciliatorios a futuro, cuando así nos lo permitan, cuando ya se produzca la obligatoriedad o una decisión o que es una atención de carácter facultativa, no importa cualquiera de los dos niveles, ya saben cuáles van a ser las características. Primero, en este tipo, digamos, de materias laborales, el abogado verificador del centro debe estar. En caso no estuviesen, por ejemplo, las partes con sus respectivos abogados. De ser viable, por ejemplo, ambos, no hay ningún inconveniente. Repito, considerando de que los derechos de los trabajadores, los derechos laborales de los trabajadores, son derechos irrenunciables, ¿verdad? No podemos nosotros, durante el desarrollo del procedimiento conciliatorio, afectar esos derechos. Estaríamos seguramente vulnerando lo establecido en uno de los articulados más importantes de la Constitución Política del Estado peruano. Entonces, que quede claro eso y evitamos a futuro cualquier tipo, digamos, de reclamos al respecto. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Y también dejar claro, por ejemplo, se prevé de que para ser conciliadores especializados en materia laboral, uno de los requisitos primigenios e ineludibles va a ser contar con nuestra formación en el ámbito del derecho. Vale decir, o somos, digamos, ya bachilleres en derecho, o en el mejor de los casos, el título profesional de abogados. Entonces, en esta materia específicamente de especialización, no va a ser permisible entonces prepararlos, darles la oportunidad a quienes no cuenten con esa formación. ¿De acuerdo? Es que implica, acuérdense, acometer con mayores precisiones
evitando, ¿ok? Dificultades que puedan colisionar con los derechos laborales, repito, establecidos en la Constitución Política del Estado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, por ejemplo, el Ministerio de Justicia está preveyendo que necesariamente van a tener que ser profesionales del campo del derecho. Salvo que una vez que hagan viable, por ejemplo, como requisito, puedan, no sé, tener la probabilidad de abrir más espacios. Entonces, estamos a la espera, ya saben, de todo este tipo de precisiones una vez que pueda autorizarse digamos, la solución en los centros de conciliación privados, este tipo de conflictos. ¿De acuerdo, chicos? Bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Todo está bien? De acuerdo, chicos. Entonces, ya saben que por lo pronto, cualquier tipo, digamos, de conflictos de carácter laboral, no podemos tomar, digamos, la decisión de atenderlos en nuestro centro de conciliación privado. Ojo con eso. Pero sí puedo hacerlo sin que nadie se percate. No. ¿Saben cómo pueden hacer? Por ejemplo, si ustedes tienen la formación de abogados, por ejemplo, y hay digamos, hay una X persona que necesita concurrir, ya sea a los centros de conciliación privadas con las cuales cuenta el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o acaso el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, podemos nosotros asumir el papel de asesores o de acompañamiento a las partes en conflicto, cuando así nos lo requieran. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Porque ya tenemos esa formación como conciliadores y podemos de alguna manera encaminar y proteger y cautelar, por ejemplo, los derechos de la parte que nos está requiriendo. Eso podría ser, por ejemplo, un rol, un papel. Recuerdo que yo lo hice ya en diferentes circunstancias, cuando así, bueno, me peticionaron para asesorarlos en el tema, digamos, del desarrollo de las audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Entonces, sé que lo van a hacer también seguramente a ustedes. ¿Sí? Bueno, es Miss, una pertinente también. pregunta, disculpe que le corte. Miss, precisamente tiene que haber un abogado en el centro de conciliación. Claro, querida. Hemos dicho, por favor, de que todo, o sea, de acuerdo a uno de los requisitos para el funcionamiento de los centros de conciliación, dijimos, y vuelvo a reiterarles, el centro de conciliación debe contar mínimo con 2 conciliadores que tienen las acreditaciones como conciliador extrajudicial y como especialista en materia de familia. ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, asimismo, ese centro de conciliación debe de contar con un abogado verificador. ¿De acuerdo? Dijimos, ¿qué ocurre? Que el centro de conciliación, por ejemplo, está dirigido, el director es por ejemplo, un abogado, por ejemplo, a ver, sí, claro. ¿Qué ocurre si el abogado verificador, bueno, a su vez es el director? No habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Y a su vez, esta persona, por ejemplo, puede ser el conciliador. No hay ningún inconveniente. Puede asumir los diferentes roles. No hay inconveniente, ¿de acuerdo? Buenos días, David, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces, eso significa, chicos, de que indistintamente nosotros en el centro de conciliación podemos contar con sellitos, ya sea, por ejemplo, a ver, por acá creo que tengo un sellito. Ok. Ya. Por ejemplo, este es un sellito, chicos. Sellito como conciliador, con todo el registro. ¿De acuerdo? Y ahora esto es el otro sellito
como abogado verificador. ¿De acuerdo? Doctora Karina Espinal, Gutarra. Doctora Karina Espinal, Gutarra. Indistintamente. ¿Cuándo vamos a utilizar, ya saben, nuestro sellito, por ejemplo, como abogados verificadores? Única y exclusivamente cuando se trata de, precisamente, verificar los acuerdos. Los abogados verificadores, no tenemos la obligación de interactuar en un procedimiento donde no exista ni acuerdo parcial, menos un acuerdo total, ¿no es cierto? ¿Qué podemos verificar realmente? Entonces, en el acta de conciliación, el abogado verificador va a participar en dos momentos. Cuando se trata de verificar el acta de conciliación con acuerdo parcial o con acuerdos parciales. Y también va a interactuar cuando tiene que verificar los acuerdos a los cuales las partes arribaron, digamos, donde hay acuerdos totales o acuerdo total. Solo en esas circunstancias. ¿Está claro, Carmencita? Sí, me hizo otra pregunta. ¿Y qué es el abogado específicamente tiene que estar colegiado o con bachiller también? No. Nunca, mire, para ser abogado hay que precisar, querida, no hay abogados bachilleres. O sea, a ver, vamos a un poco acá. Y esa pregunta es buena, querida. Hay mucha duda respecto a los grados académicos. Y es que se ha generado una especie de dudas, ¿no es cierto? Porque ya no hay, creo que ha sido el segundo gobierno de Fujimori, se privó realmente al sistema universitario de la posibilidad de que para ser bachilleres teníamos que presentar, chicos, un proyecto de investigación, sustentarla para que se nos adjudicara el grado de bachilleres. Pero lamentablemente, aquella ocasión, en el primer gobierno de Fujimori, lamentablemente se privó al sistema universitario para que a través de este estamento el país pudiese contar con una multiplicidad de proyectos, digamos, rentables, proyectos que pudieron como constituir el banco de proyectos de inversión en el país. Acuérdense, cuando Perú, por ejemplo, tenía un estamento denominado, creo que era Instituto Nacional de Planeamiento y Desarrollo, o también se llamaba Dirección Nacional de Planificación y Presupuesto. Entonces, este era un organismo donde todas las instituciones, todos los sectores, todas las carteras ministeriales podían recurrir a este órgano central, porque en este órgano central, denominado de Dirección Nacional de Planeamiento y Desarrollo Nacional, o acaso Planeamiento y Presupuesto Nacional, chicos, teníamos albergados un sinnúmero de proyectos de inversión que procedían precisamente de todas aquellas universidades con las cuales el país contaba, las mismas que podían viabilizarse a través de las carteras ministeriales especializadas, y estas a su vez ir, por ejemplo, desagregando que su ejecución pueda darse a nivel de, digamos, sectores más específicos, más detallados, por ejemplo, ya sea a nivel de regiones, ya sea a nivel de provincias, y acaso a nivel de distritos. Acuérdense que el Perú es un país muy rico, digamos, en recursos naturales. Otrora, obviamente, hoy, claro que casi en depredación, ¿no? Entonces, chicos, ayer, acuérdense, pasado en esa pregunta, teníamos esa posibilidad
de no improvisar, de no maquillar cuando realmente no tenemos que proyectos de inversión. Hoy llegan al colmo, por ejemplo, muchas organizaciones del Estado a tener que tercerizar, chicos, la elaboración de los planes operativos, los famosos POI, ¿no es cierto? Entonces, presupuestos orgánicos de institucionales, ¿no es cierto? El POI. Pero chicos, eso es debido a que al craso error de haber suprimido ese órgano de planificación y presupuesto, lo que prácticamente ha divorciado al país de esa posibilidad. Pero ¿debido a qué? Debido a que ya en las universidades, por el famoso bachillerato automático, se ha hecho una especie de trepanación craneana para que todos aquellos estudiantes, a partir generalmente del 8º ciclo, 9º ciclo, ya estábamos preocupados ya qué proyectos probables podríamos ya estar desarrollando a través de los equipos de asesores de las mismas universidades, ¿de acuerdo? De tal forma que al momento de estar egresando de la universidad, ya tenemos generalmente, por ejemplo, aprobado el proyecto, digamos, de inversión en la temática que habíamos previsto. Y nos habían fijado, por ejemplo, una fecha rápida de poder sustentar ese proyecto de inversión y automáticamente, si aprobábamos, chicos, recién nos estaban entregando el diploma que nos acreditaba el rango de bachilleres en X, Y, Z campo. ¿Se dan cuenta? Hoy por hoy, ya saben, hay ese divorcio de las necesidades reales que tiene cada una de las jurisdicciones del territorio peruano, porque no contamos con proyecto de inversión. Entonces, lamentablemente, hay vacíos. Entonces, debido a esos vacíos, por ejemplo, hay esa duda que acaba de plantear Carmencita. ¿En qué consisten los grados académicos? En primer lugar, chicos, cuando ustedes abrazan cualquier carrera profesional, ojo acá, una vez que nosotros egresamos de las diferentes carreras profesionales, entonces hoy por hoy siguen dándonos el facilismo que solamente consiste en estar al día con todos los pagos, si se trata particularmente de las universidades privadas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y algunas veces, por ejemplo, si hay alguien que no desarrolló proyección social, ok, te va a costar tanto, paga esto, y de inmediato no vas a tener ese vacío. O sea, todo se ha conjugado prácticamente en un amalgamiento de carácter nada más material, económico, para las entidades universitarias. Entonces, chicos, no hay una producción intelectual primigenia de los potenciales bachilleres. Por lo tanto, chicos, por eso es que la investigación en el país está venido a menos. Por eso es que muchísimas veces ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en las diferentes reuniones, por ejemplo, de las cámaras de comercio a nivel nacional, se producen congresos, por decir, y con mucha frustración uno escucha, por ejemplo, que los, digamos, propietarios o los dirigentes de estas organizaciones llegan a la siguiente conclusión: que el país promueve, que el sistema universitario en el país promueve personas que no tienen la destreza ni las habilidades para ser realmente incorporados a las entidades privadas. Porque ¿cómo nos catalogan generalmente? El sistema universitario en el Perú produce, duro este término, tontos. Claro, seguramente con honrosas excepciones, ¿verdad? Pero nos ponen en esa bolsa. Entonces, oigan, ¿por qué dicen ello? Porque una vez que nosotros, por ejemplo, convocamos a X profesional de cualquier campo, acá, lamentablemente nos vamos con el impacto de que
solamente muchos tienen una formación muy, muy precaria, el facilismo que dan hoy en las instituciones, universidades. Repito, chicos, por favor, guardando distancias, también yo sé que ya es tarea de cada uno, partiendo de que las universidades no hacen a los profesionales, sino somos nosotros los que hacemos a las universidades. Entonces, hay que hacer esa precisión, pero es una cuestión generalizada cuando, digamos, reflexiona el sector privado a nivel de las cámaras de comercio, de sociedades nacionales de industrias, etc., chicos, en encuentros de esta naturaleza. Entonces, miren cuánto daño se pudo haber hecho al sistema universitario, más allá a los profesionales, que desde ese nivel tenemos que ya estar preparándonos, inclusive del sexto, del quinto ciclo. ¿Cuál de las áreas de nuestra carrera nos llama la atención para ir perfilando un determinado proyecto de inversión que puede realmente viabilizarse como proyecto de ejecución en tu jurisdicción, en tu zona? Y hoy por hoy ya les dije, esos bachilleratos automáticos generan el facilismo, pero también realmente un perjuicio enorme a los potenciales bachilleres y a los potenciales profesionales. Ojo, una vez que nosotros hemos logrado, por ejemplo, zanjar, hemos podido cumplir seguramente con todas las obligaciones económicas. La biblioteca X, Y, Z, falta este texto, resulta que, bien, pero yo aquella vez, no recuerdo, no, pero ¿sabes qué? Acá está tu nombre, si no, cancelas, porque hay una pérdida de este texto y el sistema, la biblioteca requiere, aquí hay un nombre tuyo, pero yo aquella vez, qué sé yo, tendrás que pagarlo, porque si no, no te van a dar, ¿ok?, tu bachillerato automático. Entonces, no hay otra precisión, sino es solamente subsanar los requerimientos de carácter económico. Al extremo, repito, inclusive que las proyecciones sociales que otrora permitían realmente que los profesionales potenciales de cualquier rango podíamos haber resuelto probablemente aspectos de vital importancia de las comunidades, del entorno social en las cuales nos podíamos haber manejado y acaso prestar desde ese nivel nuestro aporte como potenciales profesionales de la especialización. Hoy por hoy no. E inclusive, seguramente que ustedes recuerdan, hace poquísimos, todavía en algunas universidades creo que continúan, habían concluido los 5 años, los 6 años, digamos, de formación de la carrera. Y de pronto ya tenemos, wow, logramos el bachillerato automático, perfecto, oh, aplausos. Y luego de inmediato nos decían, ok, ya se han programado los cursos de titulación. ¿Cursos de titulación? Pero un momentito, ¿no es cierto entonces que yo agoté los 5 años, los 6 años, y yo estoy expedito para poder sustentar una tesis que estoy abocado a prepararlo? ¿No? Total, es tu decisión. Juégate realmente el riesgo, porque si tú haces este curso de titulación, que te va a costar tanto, pero un momentito, ya mis padres me dieron la formación y hoy necesito el título para ya de alguna manera buscar el protagonismo y canalizar mis propios recursos. No vas a poder. Acuérdate que dices, hay una segunda, tercera y no logran aprobar las sustentaciones de sus tesis. Por lo tanto, ¿qué te queda? Ok, hacer el curso de, digamos, preparación para sustentar la tesis. Entonces, miren, ¿cuánto de inversión irroga? Muchas veces, muchos padres de familia, ok, se endeudan con las entidades financieras con la posibilidad de no privar a sus hijos de que lleguen a buen puerto. Por lo tanto, chicos, a ese nivel inclusive nos dan diferentes tipos de posibilidades de sustentar tesis. ¿De acuerdo? No nos están exigiendo inclusive a que produzcamos
la investigación correspondiente. Entonces, ok, ya, subsanamos el curso, hemos invertido, ok, perfecto, nos dieron una modalidad más rápida, más fácil para nuestros intereses. Oh, carambas, aplausos, ya somos profesionales, ya nos dieron nuestro título. Por lo tanto, chicos, miren, seguimos divorciándonos de las necesidades del país, de las necesidades de contar, repito, que hay la posibilidad de proyectos de inversión que están precisamente establecidos en las tesis de cada graduando, de cada titulando. Pero es así, estamos en Perú y hay todavía esos facilismos. Por lo tanto, cada vez que algunos alumnos, por ejemplo, de las universidades, mis alumnos me han dicho, doctora, vamos a hacer, yo qué les dije, a ver un momentito, chicos, o sea, me gustaría que reflexionen, simplemente les he dicho, ustedes se consideran unos tullidos mentales. ¿Acaso ustedes no han sido protagonistas, fabulosos estudiantes durante los 6 años de estudios? Díganme. Es necesario que entonces hagan esa inversión, ese gasto insulso en el curso de titulación, pregunto. Ese dinero más bien no pueden ustedes ya invertir en el proyecto que les va a proyecto de investigación que les va a llevar a titularse. Entonces, son cosas que están lamentablemente latentes en el Perú y es el divorcio que se da. Por lo tanto, chicos, cuando hablamos de los grados académicos, el primer grado académico en el país es el grado de bachiller, ¿no es cierto? Todos, casi ninguno realmente se excluye de acceder. ¿Por qué? Porque los bachilleratos son automáticos generalmente, salvo en algunas universidades ya que está, digamos, retomando los requisitos de un proyecto de investigación. Entonces, chicos, repito, Carmen, el primer grado académico, por ejemplo, en el campo del derecho, es el de bachiller en derecho. ¿Está claro? Bachiller en economía, bachiller en ingeniería civil, en arquitectura, etc., etc. Ese es mi grado académico, primer grado académico. Chicos, entonces, doctora, pero ya debo de ser, digamos, facultado para que me digan, señor abogado, no. Licenciado en Derecho, no. ¿Cuándo lo vas a hacer? Una vez que sustentas la tesis. No interesa por las alternativas y las formas y facilidades que te dieron, pero ya, si te adjudicaron el título profesional, ya recién con ese título profesional, Carmencita, recién eres abogado, o eres economista, o eres arquitecto, de acuerdo al campo en la cual tú te has preparado. Por lo tanto, entonces, ¿qué implica contar con el título profesional? Implica la licencia para ejercer la carrera profesional. ¿Está claro? Oh, caramba, pero me dijeron, no, eso es claro. En el Perú tenemos el defecto realmente desde cuando inclusive estamos ya en el 5º ciclo, 6º ciclo de las facultades de Derecho, nos estamos poniendo el cliché de doctores, chicos. Pero yo siempre, algunas veces los he escuchado a los alumnos, doctor, doctor, doctora, caramba, yo, a ver, los he escuchado a ustedes ya están, claro, 8º, 9º ciclo, 11º ciclo, ¿son doctores? Doctorita, que esto, el otro, mira, la verdad, yo les pregunto, ¿son doctores? O a lo mejor son doctores de las ciencias ocultas. Entonces yo no estoy enterada de ese tema. Es que, chicos, el grado de doctor, oiga, lo logramos con estudios permanentes. Acá, claro, también hay universidades que en el Perú, lamentablemente, han degradado, han desprestigiado los grados académicos. Desde el momento que hemos dicho los grados de bachillerato acá automáticos, es el primer degradamiento, si se quiere. ¿De acuerdo? Porque rápidamente te lo entregaron, porque pagaste todo, ahora y ok, perfecto. Primer grado académico. Para que continúes aspirando
a los sucesivos grados académicos, ¿es necesario contar con el título profesional? No. No, señores. Porque repito que el título profesional es para autorizarnos digamos, el ejercicio de nuestra carrera, licencia para ejercer nuestra carrera profesional. Por eso, inclusive, en el campo del derecho, por ejemplo, bueno, pues, logramos nuestro título profesional y nos tenemos que adscribir al colegio profesional correspondiente, ¿verdad? Entonces, para que el colegio nos autorice que con un código determinado que ya somos abogados colegiados para ejercer la carrera. ¿Está claro, chicos? Ahora, y es cierto que el primer grado académico es el grado de bachiller, ¿cuál es el segundo grado, digamos, grado académico? Es el grado de magíster o maestro que se llama en Perú, indistintamente en realidad. O sea, segundo grado académico es el grado de magíster o maestro, ¿de acuerdo? Y esto, ya saben, con las modificatorias de la ley universitaria, por ejemplo, antes exigía un periodo de estudios. Hoy, por ejemplo, solamente hay que estudiar de diferentes espacios de tiempo. Claro, nos exigen, obviamente, presentar una tesis para poder aprobar. Y complementariamente, por ejemplo, para ser bachilleres, hay que demostrar que hablamos un idioma adicional, ¿no es cierto? All right? Acá un idioma adicional puede ser el idioma que ustedes quieran, inglés, francés, japonés, no sé, lo que ustedes quieran en realidad. Y ojo, el segundo idioma, ojo, oficial en Perú es el idioma quechua. Muchísimos, ojo, graduandos para ser magísteres han tenido que incorporar que el segundo idioma que ellos manejan es el idioma quechua. Viable, sí, hay diplomas que otorgan las escuelas de idiomas de las universidades o acaso escuelas o centros de idiomas reconocidos por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Educación, chicos. Por lo tanto, miren, qué fácil. Grado de bachiller, grado de magíster una vez que he podido superar el periodo de estudios y luego sustentar la tesis y adicionalmente en toda mi file he podido demostrar que manejo el idioma correspondiente complementario al idioma natural. Ya soy magíster. Oh, caramba, qué rango. ¿Qué implica el grado de magíster? Implica la posibilidad de que aquel profesional que tiene un panorama enorme de campo de ejercicio, en la maestría, con la maestría, busca ubicarse en un campo de especialización. O sea, mucho más específico, chicos. Por lo tanto, por ejemplo, aquel profesional que hace, por decir, ¿no? El abogado que hace los estudios de la maestría, ¿cierto? Digamos, en el campo del derecho tributario, ya es magíster en derecho tributario, chicos. Y entonces, como hay organizaciones específicas, por ejemplo, como la SUNAT, que hace ese requerimiento de ese potencial recurso humano, y no lo hace, digamos, un magíster especialista en derecho, digamos, tributario de cualquier universidad, porque ya hay universidades reconocidas, hay otras que están en proceso, ¿no es cierto?, de incertidumbre. Por lo tanto, chicos, contar con el grado de magíster, hoy por hoy, es un rango de especialización. A ese nivel te van a tratar, claro. ¿Y cuál es el tercer y último grado académico que se otorga en el mundo a nivel de Latinoamérica y por ende en el Perú? El grado de doctor, ¿cierto? Por eso es que hay muchísimos profesionales que acceden a los niveles de doctorado. Entonces le dicen, ¿qué estás diciendo? Estoy estudiando. Ok, eres el doctorando, caramba, ¿doctorando en qué? En derecho. Ya, el doctorado, ¿qué implica, chicos? Doctor, ¿okay? Aquel profesional
ya preparado para poder resolver parte de la gama de dificultades con las cuales la sociedad, digamos, se enfrenta. Y tiene al doctor que hizo la especialización, digamos, en derecho tributario y que puede haber hecho, por ejemplo, alguna complementación de esa tesis de la maestría en el ámbito filosófico. ¿Está claro, chicos? Si hemos superado esos niveles, y ojo, para acceder, luego de que terminamos todo el periodo curricular de estudios, ya como potenciales doctorandos, chicos, ahí sí nos exigen 2 idiomas adicionales. Puede ser, por ejemplo, el idioma quechua, el idioma inglés, o acaso el portugués, italiano, qué sé yo, el idioma con el cual uno quiera venderse. ¿Está claro, chicos? Pues son 2 idiomas adicionales o complementarios. ¿Bien? Entonces ya estamos acá. Grado de bachiller, grado de magíster, grado de doctor. Ahora, chicos, dijimos el grado de doctor, por ejemplo, lo pueden lograr todas las carreras profesionales. Por ejemplo, una enfermera puede llegar a ser doctor. Un asistente social puede llegar a ser doctor. Por eso los educadores llegan a ser doctores, chicos. Entonces, hay, por ejemplo, hay una especialización en metodología de investigación científica, generalmente a la cual acceden los profesionales de la educación, para luego perfilarlo como doctores en metodología de investigación, en el grado de doctor. Miren, no es cierto que solamente por una cuestión muy errada pueden contar con esa denominación de doctores los abogados, los médicos. No, señores. Y es que debido a eso, por ejemplo, muchos años atrás, también los contadores querían que se les denominara, doctores. ¿Por qué? Porque simplemente quisieron plagiar del abogado, plagiar del médico. Si ellos son doctores, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Y presentaron un proyecto, digamos, de un proyecto al Congreso de la República para que sean denominados doctores en contabilidad. De hecho, que menos mal, hicieron alguna precisión y dijeron que no, ¿de acuerdo? Entonces se quedó, digamos, en stand-by. Y menos mal que hoy por hoy ya he reconocido, señores, de que los grados académicos de bachiller, magíster y doctor lo logramos con periodos de estudios. Quemamos etapas, no solamente de especialización, sino de aquel ámbito donde ya filosóficamente podemos resolver el contexto de los problemas de la sociedad, con nuestra presencia, con nuestra participación. Máxime, ya estamos capacitados, caramba, de manejar idiomas, y a ese nivel se nos debe de reconocer. Pero algunas veces, acá, a zángaro, idiomas, a zángaro, 1000 formas de lograr aspectos que no condicen con la realidad. Y eso debe de pertenecer por una cuestión ética al pasado, realmente. Pero chicos, ahora seguramente que ustedes se preguntarán, ya doctora, son 3 grados académicos en el mundo, porque el máximo grado académico de doctor, ya, ok, perfecto. Pero a mí me dijeron algo, seguramente que hay alguien que les dijo, del famoso PhD, PhD, ¿no es cierto? PhD. El grado de PhD, chicos, es un grado especial que otorgan solamente 2 países de habla inglesa en el mundo. Uno de ellos, obviamente, que es Norteamérica, Estados Unidos, a través de varias universidades. Una de ellas muy reconocida, la AIU, Atlantic International University. ¿De acuerdo? Esta universidad da todas las facilidades para que los latinoamericanos puedan lograr acceder a estudiar ese nivel académico de PhD, chicos. ¿Cuál es el requisito? Definitivamente, tienes que
dominar el idioma inglés. Caso contrario, no puedes ni siquiera. Pero yo aprobé en el doctorado, inclusive en la maestría, hablo el inglés. Ya, te hacen una evaluación. Angelito, si no apruebas realmente esa evaluación, ¿qué hace? Para que accedas a ese grado de PhD, te quedaste en el limbo. ¿De acuerdo? Y otro país donde también se otorga el grado de PhD es Inglaterra. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, está claro ahora el escenario. No debe de haber dudas, incertidumbres, por favor. En todos los países del mundo, el máximo grado académico, el grado de doctor. Por lo tanto, por favor, los que somos abogados, oigan, somos los licenciados en Derecho o abogados, señores abogados. No es que seamos doctores, señores. Luego, como estudio varios, los abogados, podemos ser magísteres. Oh, ahí está el magíster, allí está el maestro. Ah, ok, que se nos reconozca como tal. Luego, más adelante, fruto de retos académicos, podemos lograr hacer doctores en Derecho. Ah, ahí está el doctor, ahí está la doctora, va a participar en tal o cual ponencia. Ah, la doctora va a estar en tal o, carambas, audiencia. Reconocimiento, chicos. Por lo tanto, los abogados, los médicos, oigan, no es que automáticamente tengamos la partida de ser doctores para la opinión, digamos, de reconocimiento del rango de la sociedad que conoce, pero sí, pues, para el común denominador de las personas que no tienen la idea de lo que son los grados académicos. Ok, los abogados somos doctores. Y algunos sentimos vergüenza ajena cuando alguien nos diga doctor, doctora, cuando sabemos que no tenemos el rango de doctor. Somos abogados, señores. Entonces, un poco el manejo ético, informativo, cuando algunos de nosotros seguramente que somos catedráticos de algunas universidades, entonces, demos este tipo de disquisiciones, chicos, para que los potenciales profesionales sigan retando a seguir quemando etapas de perspectivas académicas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, me gustaría preguntar, Carmencita Pinto, ¿está claro ahora el escenario? ¿Hola? ¿Carmen Pinto? Sí, gracias. Ok, querida, ok. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Tal vez alguna precisión que hacer. Pues está clarísimo. Ok, está clarísimo entonces, chicos. Ok. Entonces, siempre es pertinente desarrollando este tipo de, digamos, conexiones de carácter virtual y acaso presencial, aclarar ese tipo de incertidumbres. A veces cometemos errores, por ejemplo, por desinformación, ¿no es cierto? Y ponemos el cliché de doctores a quienes no lo son en realidad. En el campo del derecho y en el campo de la medicina, por ejemplo, todo el mundo cree ser doctores y acuérdense que no somos doctores los que realmente no hemos logrado ese grado de doctor. ¿Okay? Entonces, para algunos a lo mejor sigue siendo retos por cumplir. Bien, ok chicos. Ahora, continuamos entonces. ¿Cuándo nosotros nos vamos a, por ejemplo, preocupar por el tema, digamos, de también materia conciliable, digamos, en el ámbito civil? Creo que a partir de este momento valdría la pena compartir las diapositivas con ustedes. ¿De acuerdo, chicos? A ver, un momentito, por favor. Ok. Bien, chicos. Tenemos entonces lo establecido dentro de esta perspectiva de preparación para ser potenciales conciliadores. Hablemos del tema. ¿Les parece si agrandamos esto, chicos? ¿Agrandamos? ¿Alguna dificultad? ¿Amplío, chicos? Pregunto.
¿Amplío? Sí, me hizo un poquito. A ver, querida, vamos. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Sí, Luis, gracias. Sí se ve bien. Ok, chicos, ok. Hablamos entonces de materias conciliables que ya estamos abordando. Hablar de materias conciliables implica, por ejemplo, chicos, dijimos, en concordancia con el artículo 7º de la Ley de Conciliación y del Decreto Supremo 014 de 2008, que son materias conciliables las pretensiones determinadas, por un lado, o determinables, que versen, ojo, sobre derechos de libre disposición de las partes. Esto lo dejé claro en una explicación que les hice, chicos, por ejemplo, cuando concurrieron a un centro de conciliación un padre de familia y una hija ya adulta, ¿no es cierto? Pero vio el padre de subsanar la privación que esta hija suya tuvo de no poder contar con su presencia durante tantos años, digamos, de su vida, simplemente concurriendo a este centro de conciliación y adjudicarle toda una edificación, digamos, un patrimonio de 3 pisos, dijimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la decisión de esa disponibilidad era derecho de libre disposición del padre de familia, ¿no es cierto? Así de claro es el tema. Acuérdense, chicos, que se concilia entonces en materia civil, en materia laboral, hablamos bastante del tema laboral, materia de índole familiar, ojo, en materia contractual, relativa a la contratación y adquisición del Estado. Acá dijimos, hijito, y el chico siguió este clase, por ejemplo, que la materia contractual referida a las contrataciones y adquisiciones del Estado se maneja con el rango, digamos, de dispositivo legal de esta especialización, vale decir, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Por eso es que esta, por ejemplo, a ver, un momentito, chicos, un segundo. ¿Hola? ¿Hola? Bueno. Entonces, repito, chicos, que cuando nosotros vamos a conciliar en materia de contrataciones y adquisiciones con el Estado, también por ser una especialización, debemos de tener las destrezas, debemos de prepararnos para el efecto, ¿cierto? Así como, por ejemplo, para poder complementar lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, nos vamos a preparar seguramente en el manejo del arbitraje, ¿okay? Que es otro curso paralelo, realmente complementario, ¿okay? Igual, ¿cierto? El OCE, Organismo Superior de Contrataciones con el Estado, por ejemplo, exige que para adscribirnos a este organismo como potenciales árbitros, por ejemplo, en contrataciones con el Estado, chicos, debemos de contar con las especializaciones acreditadas por entidades académicas autorizadas para el efecto. Entonces, no es que porque a mí se me pegó la gana de llevar a cabo un procedimiento, por ejemplo, de contrataciones con el Estado, simplemente puedo llevar a cabo esa audiencia. Tiene su propia tratativa. Generalmente tenemos que conocer la ley de contrataciones con el Estado, chicos, para no incurrir en errores. Por eso, repito, por ejemplo, los centros de conciliación, desde un determinado momento, por ejemplo, cuando ya consideran que tienen un caudal de bancos de conciliadores, van a luego buscar perfilar que ese centro de conciliación cuenta con staff de especialistas. Especialistas, por ejemplo, en materia familiar, en materia laboral, en materia civil, en materia de contrataciones con el Estado. ¡Wow! Entonces, y ojo, estos especialistas pueden estar adscritos a los centros de conciliación que consideren pertinente. No hay ninguna limitación. Inclusive hay centros que les van a tocar las puertas por sus especializaciones
para ser adscritos a su centro. Ayer ustedes tocaban la puerta, pero luego son los centros los que los va a tocar las puertas porque son especialistas y son exquisitos y tienen prestigio. A eso tenemos que propender. En cualquier campo del conocimiento humano también se da estos aspectos, chicos. ¿Alguna pregunta acá? ¿Está claro? Doctora, disculpe, para hacer una conciliación con las contrataciones con el Estado, la conciliación solamente entre el Estado y la empresa. Sí, claro que sí, querido. Cuando nosotros hablamos del marco legal de la ley de contrataciones con el Estado, contrataciones y adquisiciones con el Estado también se llama, por ejemplo, es esa controversia, ese conflicto que se produce entre cualquiera de los órganos de rango específico de la estructura del Estado, ¿no es cierto? Y las empresas. Y es que lamentablemente, oigan, muchísimas entidades del sector público, por decir, digamos, acá en la región Lima, por ejemplo, contratamos a una empresa que resuelva, por decirles así, chicos, todo el sistema de implementación de informática en cada uno de los niveles del quehacer de esa entidad del Estado. Por lo tanto, tocamos las puertas a X empresas que están reconocidas o tienen el nivel correspondiente para poder responder a nuestro requerimiento. Entonces, el Estado, la dirección regional, por ejemplo, de salud, acá sobre todo por el tema, acuérdense, de la pandemia, toca las puertas a X empresa, licita, y si es por un monto de acuerdo a las expectativas, por ejemplo, de adjudicación directa, le adjudican a la empresa, ¿no es cierto? Y con precisiones, con exigencias, ¿no es cierto? La estructura del Estado, la dirección, digamos, de salud de la región Lima, le dice, por favor, en tal periodo de tiempo usted va a ejecutar tal, ok, excelente. Entonces, la empresa exige que se designe, por ejemplo, a un supervisor, digamos, de la ejecución de todas las labores que el ente especial del Estado nos está requiriendo a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos implementando. Y de pronto, el Estado, lamentablemente, interrumpe con la entrega de los emolumentos económicos concordantes con los plazos, digamos, de ejecución correspondientes, las mismas que, al 20%, el Estado tenía que haber pagado también, digamos, el monto correspondiente y así sucesivamente, de acuerdo al contenido contractual suscrito entre el rango de ese Estado, de esa dirección y la empresa. Lamentablemente, el Estado comete, una serie, digamos, de obstrucciones para el sinceramiento económico a la cual tienen derecho, fruto del contrato, las empresas, chicos. Entonces, se rompe, digamos, la conexión de nuestras obligaciones entre la empresa y el Estado. Es en ese momento cuando realmente la empresa generalmente toca las puertas y dice, por favor, necesito conciliar este problema. Resulta que el Estado, haber evacuado el supervisor, digamos, de esta obra, que nosotros al momento de haber interrumpido, teníamos ya un 70% de ejecución de la obra, la misma que nos vimos obligados a suspenderla debido al impago del Estado. Conflicto, señores. Pero eso, por un lado, sería
empresa versus Estado. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? El Estado evalúa y lamentablemente, ok, ustedes han hecho, la conexión con autopistas de tal jurisdicción a tal jurisdicción, que es competencia, por ejemplo, de Provías Nacional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Resulta que hemos evaluado y nos han reportado que el material que ustedes han utilizado, tan igual como está establecido en el contrato que hemos suscrito, Estado y ustedes, no han cumplido. En el perímetro del rango de tal zona a tal zona, señores, tienen que corregir si acaso quieren que se sincere el aspecto económico porque están afectando a los intereses del Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, uno, generalmente, empresa versus Estado. En otro extremo, Estado versus empresa. ¿Está claro, querido Primitivo? ¿Está claro? Hola. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctorita. Yo sí, mis. Ok. Está claro. Bien. Sí, Miss, acá estamos. Ok, lo que pasa es que como están en un silencio, a veces digo, wow, no voy a hacer que no estén conectados los angelitos o algo pasó, ¿no? Ok, entonces es la pregunta que planteaba Primitivo Timoteo Torpoco, pero en todo caso, y está aclarado el tema, creo que es también de necesaria información para todos los participantes del curso. ¿Alguna pregunta adicional acá, chicos? ¿Está claro? Okay. Bueno, Miss, para mí está claro. Formidable, de acuerdo. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces, chicos. Esto siempre, nunca olviden, por favor, que cuando nosotros nos referimos a materias conciliables, vamos a de inmediato, acá, ubicarnos en el artículo 7º de la ley 26872. Ley de conciliación, ¿cierto? Extrajudicial en el Perú. Y asimismo nos vamos a referir al Decreto Supremo 014-2008, JUS, que definen precisamente cuando hablamos de materias conciliables. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Continuamos entonces. A ver qué pasó. ¿Alguien está, digamos, filtrando su audio? Continuamos entonces, chicos. El artículo 7º de la misma ley y Decreto Supremo también 014-2008, JUS, referente a la materia conciliable, nos dice, nos hace esta precisión. Cuando hablamos de pretensión determinada, entonces estos chicos, aquella por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación. Por eso dije, cuando nosotros recibimos, digamos, la solicitud de conciliación, de inmediato, por ejemplo, vamos a determinar, caramba, ya no hay ninguna disquisición que hacer, es materia, digamos, conciliable, por un lado, y la temática, la solicitud está clarísima, no hay ninguna duda, ninguna incertidumbre. Por eso se dice que la pretensión es determinada, es decir, perfectamente fijada en la solicitud de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Es lo que las partes entonces desean obtener mediante el acuerdo. Cuando tú desarrollas, digamos, todo el procedimiento comunicacional con las partes, lo que simplemente vas a llegar a, digamos, evidenciar, corroborar, y es que esta petición planteada en la solicitud es precisamente el conflicto que quieren resolver mediante un acuerdo las partes. Por eso se dice a lo que aspira a llegar al interior del procedimiento conciliatorio. Ahora, el mismo artículo de la ley, artículo 7º, y el Decreto Supremo 014-2008 dice que
Respecto a la materia conciliable, hay otro escenario, cuando nos referimos a la pretensión determinable. Esto también hemos explicado. ¿Qué dice? Se presenta cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. O sea, chicos, acá se habilita a las partes a que en sesión efectiva o durante el desarrollo del procedimiento puedan ampliar o variar su pretensión original contenida en la solicitud. O sea, nosotros a primera vista, a hoja de buen cubero, como alguien diría, ajá, bien, esta materia sí es, bueno, pues conciliar se tendría, pero no está tan clara, pero hay que llevar a cabo porque luego de la primera, digamos, técnica de la comunicación, ahí vamos a identificar, vamos a detectar qué es lo que realmente desean estos angelitos. Ahí aclararemos realmente cuál es su pretensión real y podemos a lo mejor, acá, replantear la solicitud inicial, ¿de acuerdo? Y también esto, por ejemplo, podemos detectarla con mayor efectividad tal vez en los caucus, las reuniones privadas, ¿no es cierto, chicos? Entonces, como verán, cuando se trata de pretensión determinable, o sea, fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. Entonces, que quede claro ahí, chicos. Ya, nunca ustedes rechacen porque es ambiguo. Caramba, no sé. Si ustedes rechazan, el angelito o la angelita que está peticionando puede realmente quejarse al órgano correspondiente porque ustedes les están privando el derecho a resolver ese conflicto. Y nosotros los conciliadores ya sabemos que tenemos la pretensión determinada y la de pretensión determinable. Bajo esos dos parámetros tenemos que movernos. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos, por favor, de estos niveles, también tenemos que concordar con el tema de los derechos disponibles. ¿Qué vienen a ser los derechos disponibles, chicos? Aquellos que tienen un contenido generalmente patrimonial, como lo que hablamos de esa casuística anterior, es decir, los que son susceptibles de ser valorados económicamente. Generalmente es eso. Sin embargo, también son derechos disponibles, chicos, aquellos que no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre disposición. Por ejemplo, ¿cuáles puedes decir? De libre disposición. Yo puedo obsequiar, por ejemplo, a ver, de acuerdo a mis posibilidades, por decir, cierta cantidad de alimentos a los sectores que creo que puedo llegar, ¿cierto? Puedo, por ejemplo, es mi libre disposición, por decir, ¿no? Tengo un stock, digamos, de prendas, que otrora yo estaba con un peso un poco superior y me quedaba muy bien, pero resulta que hoy bajé de peso debido a la pandemia, qué sé yo, carambas, mejor antes de que puedan deteriorarse estas prendas, las voy a obsequiar a los sectores que así lo requieran. Libre disponibilidad. ¿De acuerdo, chicos? ¿All right? ¿Claro? Wow. Libre disposición, nuevamente, concordante con el artículo 7 de la ley y el decreto supremo 014, que dice, 2008, ojo, puedan ser objeto de libre disposición aquellos derechos en los cuales el titular ejercite facultades que demuestren su capacidad de dominio. ¿Sí? Nadie me va a obstruir, no está supeditada mi determinación a la participación de un tercero. Enajenación o de gravar dichos derechos, es decir, puedo enajenar, puedo desprenderme de la manera como considero pertinente, chicos, sin ningún tipo de prohibición legal que limite o restrinja esas facultades. Yo no puedo hacer, claro, porque yo tengo la libre disposición, yo no puedo tampoco colisionar si hay algo que tiene un rango, digamos, de ilicitud, ¿no es cierto?
o puedo estar a lo mejor ejerciendo mis derechos, perjudicando, digamos, alguna limitación establecida por cualquier rango, digamos, de disposición existente en esa jurisdicción. Por lo tanto, la disposición de derechos, siempre y cuando no se afecten normas de carácter imperativo, ¿acá? Ni contraríen orden jurídico y buenas costumbres. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está bien? Yo tengo la libre determinación, pero eso no implica que puedo yo contrariar con el orden, con el marco jurídico del determinado contexto. Y menos, ojo, con el derecho consuetudinario, las buenas costumbres, chicos. ¿Está bien? Esa es la libre disposición. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿O no hay ninguna cuestión que aclarar? ¿Continuamos entonces? Ok. Go, go. Chicos, hablar de materias conciliables, y esto realmente lo habíamos revisado cuando habíamos acabado, por ejemplo, las etapas del procedimiento conciliatorio. Hoy, cuando nosotros nos estamos refiriendo al marco legal de la ley de conciliación, chicos, o mejor, al marco legal del procedimiento conciliatorio, perdón, nos estamos refiriendo definitivamente al artículo 7º de la ley. Dice, la materia civil, nos estamos refiriendo entonces a especialidades, como las que, vamos a referirnos, por ejemplo, a la resolución de contrato, al incumplimiento de contrato, ¿ah? Al otorgamiento de escritura, a la rectificación de áreas y linderos, al ofrecimiento de pago, ¿ah? Al desalojo, a división y partición, indemnización. Bueno, chicos, cuando hablamos de indemnización, por ejemplo, había un requerimiento, creo que hace 2 días, en la organización, en el sentido de que, a ver, es un conflicto entre el padre de familia, ¿de acuerdo?, que tiene lamentablemente 4 niños en una relación de convivencia con X persona. Entonces, ¿qué ocurre con esta persona? De que en plena pandemia, casi en el 3er mes, simplemente abandonó el núcleo familiar, sin ningún tipo de explicación. Y desde aquella vez, entonces, le privó automáticamente el derecho de acceder a la alimentación, el derecho a la educación virtual, ¿cierto? Y el derecho, inclusive, chicos, de el vestuario, la salud, etcétera, etcétera. Considerando que, por ejemplo, entre el rango de edades de ese grupo de niños, por ejemplo, es de 13 años, 11 años, 6 años y 4 años respectivamente. Entonces, imagínense, chicos, qué terrible ese escenario. Por lo tanto, la madre, que menos mal, bueno, pues no tuvo la infeliz decisión de abandonar a sus hijos, porque también hay de los 2 extremos, chicos, oigan, inició el proceso, digamos, de demanda de alimentos. En primer lugar, no podía proceder de inmediato porque era inubicable el individuo. O sea, mediante el procedimiento conciliatorio, por ejemplo, especificó una primera dirección, la de los padres. Fueron a corroborar, a constatar, y grande fue la sorpresa que los padres de este individuo no tenían la menor idea dónde estaba el susodicho. Al extremo que inclusive empezaron, digamos, a tejer que a lo mejor pudo haber sido víctima de homicidio en algún lugar, qué sé yo, ¿no? Pero fíjense todo el escándalo que generó esta persona, hasta que de pronto, bueno, pues con una serie, digamos, de investigaciones preliminares, llegaron a la conclusión de que este individuo estaba
la jurisdicción de Lima, pero escabullido en un determinado confín de uno de los ámbitos, por ejemplo, de poco acceso, uno de los pueblos jóvenes que realmente las personas van a pensarlo 2 veces antes de irse para allá a verificar aspectos, por ejemplo, de ubicación domiciliaria. Entonces, de alguna manera, haciendo un seguimiento, ya la policía, por ejemplo, detectó, identificó, le hizo el seguimiento, y este individuo, ¿qué hacía, señores? Había logrado alquilar casi una habitación, ¿de acuerdo? Donde convivía con una persona, ¿de acuerdo? Una mujer que se prestó a la convivencia en esa etapa, pero en una habitación totalmente reducida. ¿Qué importó acá? Pero resulta que a esa mujer, en esa habitación, el tipo casi lo tenía abandonada, porque desaparecía durante el día. ¡Oh, qué surprise! Que también le hacen el seguimiento a este individuo. Tenía otra convivencia, casi por esa misma jurisdicción, aprovechando de que nadie podía salir. Por ejemplo, prácticamente el tema del enclaustramiento, recuerdan que no podíamos salir a la calle, pero se las manejaba y se iba entonces, compartía con 2 féminas en ese periodo de tiempo. Oigan, entonces ya no tenía la obligación con la casa o digamos el núcleo familiar, porque tenía una convivencia, de hecho, por más de 15 años con esa otra pareja donde tiene 4 hijos. Y obviamente se exoneró totalmente de poder cumplir con sus obligaciones. Y segundo, por ejemplo, se ubicó en un lugar aparentemente y un lugar casi donde creía que no lo iban a ubicar, pero bueno, pues sorpresa fue esto por un lado y la otra paralela por otro lado. Entonces, una vez identificado los espacios de tiempo con los cuales podía transitar el individuo de uno y otro lugar, la policía lo capturó, chicos. Lo capturó de inmediato, entonces, claro, en esa etapa el individuo argumentó a un mitómano, así de por sí. Entonces, bueno, se inició el procedimiento de alimentos, ¿ok? Bajo la petición de la madre de sus hijos. Entonces el individuo, claro que se eximió, se victimizó, dijo que había sido prácticamente expulsado, desalojado de la casa hogar por una serie de situaciones argumentativas de este individuo. Por lo tanto, de todas maneras, ya dentro de la etapa de la investigación preparatoria, chicos, en el juzgado correspondiente al tipo, por ejemplo, lo procesaron y obviamente le dieron unas reglas de conducta porque, bueno, pues se comprometió una serie de aspectos, por ejemplo, con la cancelación de todos los devengados y luego, ojo, inclusive, chicos, la reparación civil o la indemnización que generaba la acumulación de los devengados. Este individuo fue realmente a esa audiencia con la total, digamos, hipocresía de decir, pero también, no sé, por alguna cuestión que es inexplicable, no entiendo por qué no pudieron prácticamente hacer efectiva el internamiento de este individuo. Si había elementos totalmente probatorios, le dieron, por ejemplo, para que en libertad pueda cumplir una serie de reglas de conducta. Hasta ahora, chicos, está inubicable. Nuevamente, no ha cumplido en absoluto ningún monto previsto en esa audiencia, en esa liquidación correspondiente, y menos cumplió con el tema de la indemnización o reparación. ¿Se dan cuenta, chicos? Lo que puede ocurrir cuando se trata, digamos, de este tipo de situaciones imprevistas. Así mismo, los pagos de horas, obviamente es otra materia civil. Por ejemplo, cuando nosotros hemos podido, por ejemplo, alquilar un determinado departamento o una tienda comercial, por ejemplo,
ok, pusimos dentro, digamos, de las cláusulas, ok, que las mejoras, por ejemplo, correrá a cargo de, ¿cierto?, el conductor del establecimiento, qué sé yo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, hay, digamos, liquidaciones en las cuales se dice que, ok, yo quiero que se me reconozca todas las mejoras que en este espacio de tiempo de 4 años que conduje este establecimiento, cuando yo realmente accedí, tenía este tipo de defectos, estas deficiencias, no tenía la estética que en este momento tiene, etc., etc. Las colecciones, por ejemplo, las colecciones de iluminación no tenían estos detalles que hoy lo tienen, o en todo caso, antes de interrumpir, qué sé yo, chantaje, ¿no es cierto? Todo eso en materia civil. Petición de herencia, perfecto, en tanto y en cuanto realmente tú estés involucrado o incluido, por ejemplo, en el requerimiento previo correspondiente, ¿no es cierto? Asimismo, chicos, el interdicto de retener a recobrar, obligación de dar suma de dinero, obligación de dar, hacer, no hacer, por ejemplo, chicos, a la reivindicación, por decirlo, ¿no es cierto? Un caso de, a ver, creo que la reivindicación, ¿qué pasa, por ejemplo, si un caso, a ver, sorpresivamente, uno de los, digamos, partícipes de la adquisición de un vehículo, por ejemplo, digamos, tuvieron una conexión, digamos, de convivencia, la misma que no fue revalidado, si se quiere, digamos, en registro público, por lo tanto, ok, no está definida la convivencia. Sin embargo, adquirieron ese vehículo, por ejemplo, a nombre de las dos personas. La tarjeta de propiedad está a nombre de las dos personas, ¿de acuerdo? Ok. Pero, ¿qué pasa? Que en plena pandemia también, por ejemplo, si tenían en un determinado momento, a ver, la cochera, por decir, ¿no es cierto?, estaba ubicada en la casa de una de las partes. Entonces, debido a la inseguridad reinante en esa jurisdicción, casi los primeros meses de la pandemia, por la tranquilidad misma de él o de ella, tomaron la decisión, ¿ok?, de trasladarlo a un determinado lugar aparentemente más cómodo, más seguro, mejor. Inclusive hicieron una inversión para tener un control, inclusive electrónico, para darle la seguridad de que ese vehículo que era de 0 kilómetros, una marca simpática, por ejemplo, y podían protegerla. Entonces, ¿qué ocurre? Sorpresivamente, la parte donde está, digamos, ubicado el vehículo en reserva, ¿ok?, fruto de la pandemia, pierde la vida uno de ellos. Y entonces, la persona que queda, que actuó de absoluta buena fe, ambos en realidad, y de pronto se da con la cruda necesidad, con la cruda realidad mejor, de que no puede retirar el vehículo a pesar de contar con todos los documentos del caso, porque en esa casa, por ejemplo, moran, digamos, los hermanos, las hermanas y los hijos, o sea, los sobrinos de ese actor. ¿Qué pasa acá, chicos? De inmediato, la parte afectada, por ejemplo, buscará cómo reivindicar su derecho, cómo recuperar el vehículo. Y lo hará seguramente mediante la vía judicial, cuando realmente no tenía por qué haber recurrido a estas instancias para reivindicar el acceso al vehículo de la cual es parte o es propietaria o propietario. Chicos, los conflictos están en el lugar donde uno imagina. Por lo tanto, así creo que solamente medidas de previsión. No hay otra alternativa, chicos. Del mismo modo, chicos, acá complementamos con lo establecido en el artículo 6 de la ley, falta de intento conciliatorio.
Si la parte demandante, en forma previa a interponer, ojo, su demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial, el juez competente, al momento de calificar la demanda, chicos, lo declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. ¿Ok? Ojo acá, chicos. Ya. Acá no se trata, bien, yo no quiero concurrir a ninguna audiencia de conciliación. Cuando se trata de materias conciliables, en el ámbito civil, por ejemplo, ya hemos dicho, por decir, cuando hay resolución de contrato, incumplimiento del contrato, otorgamiento de escritura, rectificación de áreas y linderos, ofrecimiento de pago, desalojo, división y partición, indemnización, pago de mejoras, petición de herencia, interdicto de retener, recobrar, obligación de dar la suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer, reivindicación, chicos, antes de solicitar nuestras pretensiones a nivel judicial, chicos, el artículo 6 de la ley, acá, referente a la falta de intento conciliatorio, hace esta precisión. Si la parte demandante, aquel angelito que dijo, no, yo no quiero perder mi tiempo, no tiene ninguna validez concurrir a un centro de conciliación, mejor de inmediato voy a plantear la demanda ante el juzgado correspondiente, ojo acá, si la parte demandante en forma previa a interponer su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial, chicos, el juez competente, al momento de calificar, ojo, la demanda, lo declarará improcedente. ¿Debido a qué? Por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Pero, chicos, esto en concordancia, repito, con el artículo 6 de la Ley de Conciliación. Entonces, esto ya prácticamente, acá, es una obligatoriedad antes de pretender judicializar un tema establecido con rango de materia conciliable. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, entonces, las reglas de juego claras. Por lo tanto, los jueces no pueden acceder a atender o declarar procedente esa demanda si acaso previamente el demandante no demuestra que agotó la vía conciliatoria previa, ¿verdad? Entonces, chicos, es preferible también orientar este tema, por ejemplo, y luego generar conciencia en la ciudadanía de que hay otra alternativa de resolver los conflictos antes de concurrir a esa vía única que son o es el que viene a ser el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, esta es una tarea todavía por ampliar su difusión y por ende buscar espacios en los cuales se puede versar la obligatoriedad de la conciliación, por ejemplo, antes de la judicialización. Entonces son temáticas, por ejemplo, hay algunas organizaciones que les van a hacer llegar seguramente solicitudes o invitaciones para que vayan a exponer a esa población, por ejemplo, de trabajadores o otro escenario para que ustedes vayan a compartir lo que son las bondades, por ejemplo, del artículo de ley de conciliación, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro, no? En este aspecto, el rol del juez, chicos, artículo 6 de la ley de conciliación. Además, el juez, chicos, deberá verificar, ojo acá, ítem 1, 2, 3. El juez deberá verificar si la pretensión contenida en la demanda
Es una materia conciliable obligatoria, en primer lugar, chicos. Acá. Entonces, acá no se trata porque ya, bueno, ya, ok, tengo esta acta de conciliación y bueno, pues estoy cumpliendo con los requisitos, ¿no? También el juez, por ejemplo, va a hacer una serie de disquisiciones de verificación. En primer lugar, va a evaluar si la pretensión contenida en la demanda es una materia conciliable obligatoria. ¿De acuerdo? ¿Okay? No se trata simplemente de que el juez va simplemente a establecer y darle la determinación de improcedencia a la demanda de X, Y, Z naturaleza. En primer lugar, tendrá que evaluar si esa materia es materia conciliable obligatoria, en primer lugar. Segundo, el cumplimiento del requisito de procedibilidad, bajo sanción de declarar la improcedencia de la demanda en concordancia con el artículo 427 del Código Procesal Civil, chicos. Repito entonces, hay varios escenarios en los cuales el abogado, el juez correspondiente va a evaluar, va a verificar. Segundo rango, el cumplimiento del requisito de procedibilidad, bajo sanción de declarar la improcedencia de la demanda. Artículo 427, Código Procesal Civil. ¿De acuerdo, chicos? Y finalmente, por ejemplo, otro aspecto que verificará el juez es la relación entre las controversias contenidas en el acta con la pretensión de la demanda. ¿Sí? Relación entre las controversias contenidas en el acta con la pretensión de la demanda. Debe de guardar, chicos, por ejemplo, una relación cuasi directa, ojo, justificada, interpretada en el rango visible, viable, chicos, que las controversias contenidas en el acta guardan relación con la pretensión de la demanda. Mi petición, mi solicitud y las controversias establecidas en el acta deben estar totalmente vinculadas, relacionadas. ¿Está claro, chicos? Yo no me puedo ir por la tangente, como alguien diría, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si mi pretensión, por ejemplo, es de alimentos? Y de pronto no puedo irme, por ejemplo, del tema de, patrimonio. No habría realmente ninguna conexión entre la controversia fijada en el acta de conciliación y la demanda, y la pretensión en la solicitud de requerimiento conciliatorio. Debe haber una conexión, repito, chicos. Si no, de inmediato el juez también seguramente lo declarará improcedente, o a lo mejor antes de va a tener que comunicarse con el centro de conciliación para que pueda explicar a qué se debe esta falta de conexión entre las controversias fijadas en el acta y la petición, la solicitud de la demanda. ¿Está claro, chicos? Entonces, ojo con eso, por favor. Chicos, de la misma manera, por ejemplo, vamos a ver acá las sanciones para la parte invitada. Artículo 5 de la ley. No se trata simplemente, ¿de acuerdo? A ver, alguien nos ha hablado en el oído y nos ha dicho, no concurras a esa audiencia de conciliación y no tiene ninguna validez. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Hay personas, chicos, totalmente manipuladas con una información que dista de la verdad. Por lo tanto, entonces, chicos, a veces se dejan llevar de la nariz y no concurren a esa audiencia de conciliación. Por lo tanto, chicos, aquel invitado, aquella invitada que concurrió, que incumplió con la concurrencia, ¿okay?, a esa audiencia, en concordancia con el artículo 15 de la ley, ¿no es cierto?, tiene este tipo de sanción.
¿Cuáles son esas? En caso de inasistencia, primero, ojo acá, presunción legal relativa de verdad. ¡Wow! Sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda. ¡Wow! Porque al momento de elaborar, o sea, ¿qué pasa si de inmediato solicito la ejecución de ese acta de conciliación? ¿Ok? De inmediato, por ejemplo, van a verificar, ¿de acuerdo, chicos? Que los hechos, ¿no es cierto?, expuestos en esa acta de conciliación, las mismas que se replican en la demanda, ¿no es cierto?, lamentablemente para el inasistente van a ser considerados como reales. Por eso se dice presunción legal relativa de verdad. Sorry, tenías la oportunidad de poder rechazar o enmendar o aclarar y no estuviste. Por lo tanto, por tu inasistencia, todo lo que se dijo, lo que se estableció como hecho en el acta de conciliación y la misma que fue reproducida en la demanda, es real. Lo siento mucho. Pero doctor, sorry, ya está. De la misma manera, chicos, aquel invitado que no concurrió a la audiencia no podrá reconvenir. ¿Cómo va a reconvenir? Si ya está ya judicializado. Y en la audiencia, por ejemplo, que pueda, digamos, convocar el juzgado correspondiente a una audiencia conciliatoria, ¿de acuerdo? Que la persona, el invitado que no concurrió, no está facultado para reconvenir. Siento mucho, podría hacer esto, no, ya no. Tenías la oportunidad allá, y acá simplemente estamos dándole la presunción relativa de que todo lo expresado acá es auténtico, es real. ¿Se dan cuenta, chicos? Otro escenario de sanción para el inasistente a esa audiencia de conciliación. Multa no menor de 2 ni mayor de 10 URPs, 10 unidades de referencia procesal, por no asistir a la audiencia de conciliación. Miren, todas las cargas que te compras por ser irresponsable como invitado al no concurrir a la audiencia de conciliación. Esta persona, por ejemplo, puede argumentar, no, resulta que el centro de conciliación a mí nunca me hizo llegar ningún tipo de invitación, por lo tanto, ¿de qué ausencia me están ustedes diciendo a esa supuesta audiencia de conciliación? Para evitar todos esos argumentos que probablemente el invitado o la invitada puede esgrimir, y saben que nosotros, chicos, en el procedimiento de las notificaciones, ¿se acuerdan, dice, chicos? Nosotros hacemos la primera visita, ¿cierto? Segunda visita, documentos reales, ¿cierto? Con las cuales podemos demostrar que hemos dado, digamos, en forma, digamos, bastante responsable, agotado con la invitación de la parte invitada en este caso. Máxime, en el último momento, nosotros, de acuerdo a las atribuciones que nos autoriza, que nos faculta la ley de conciliación, nosotros fijamos la última ocasión y pusimos debajo de la puerta y tomamos este tipo de decisiones. Por lo tanto, con todas las prerrogativas, esta persona conocía y fue invitado en forma real y contundente. Por eso, chicos, cuando el acta de conciliación realmente va a ser sujeto de solicitud de ejecución, la parte invitada que no concurrió, chicos, va a argumentar una serie de disquisiciones. Por eso es que una vez más tenemos que ser sigilosos con la ejecución de cada una de las etapas del procedimiento conciliatorio. Hemos dicho,
Si no hay concurrencia de las partes, no hay conciliación, ¿no es cierto? Que quede claro eso, chicos, por favor. De tal forma que nadie pretenda o propenda a sorprendernos. Nosotros tenemos, todo está totalmente, digamos, saneado, tenemos documentos reales, si acaso, digamos, argumentara el invitado o la invitada de que cometimos una serie de imprecisiones, de desconocimiento que afecta a la parte invitada, supuestamente. Pero nosotros tenemos documentos ciertos, reales, que demuestran lo contrario. ¿Está claro, chicos? Doctora, una consulta referente al artículo 15. ¿Quién invoca? ¿Uno pone al momento de solicitar el conciliador o ya en un trámite judicial? Ya, claro que sí, hay un trámite judicial. Por eso nosotros estamos hablando en caso de inasistencia, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda. Ya, la demanda, o sea, ante la ausencia de la parte invitada, nosotros hemos tenido que acceder, ¿no es cierto?, a un acta donde realmente se precisa que se produjo este tipo de hechos, sabiéndose, qué sé yo, realmente nos extienden un ejemplar de esa acta, ¿no es cierto?, donde simplemente lo que se fija, lo que se precisa, por ejemplo, es la petición del o la solicitante. Entonces, al momento de ejecutar, de inmediato el asesor, bueno, el abogado, digamos, que plantea esta demanda, simplemente reproduce todo lo que nosotros hemos dicho en el acta de conciliación. Y generalmente, cuando nosotros exponemos, chicos, en nuestra petición, en nuestra solicitud, los hechos son de esta naturaleza, hacemos en 5 o en 6 renglones, por ejemplo, cómo se produjeron los hechos, de qué manera te afecta el hecho. Eso que tú has puesto ahí en tu petición, en tu solicitud de conciliación, esto es trasladado al acta de conciliación y esto a su vez es reproducido en la demanda. ¿Está claro? Ok, muy agradecida. Ok, chicos. Bien. Doctorita, disculpe, tengo una pequeña duda. En cuanto a la improcedencia de la demanda que declara el juez, ¿en qué casos podría ser eso, doctora? La improcedencia de la demanda, ¿en qué casos se podría dar? A ver, hemos dicho, por favor, cuando nosotros, como parte, digamos, solicitante, hemos cumplido en forma fehaciente, ¿no es cierto? Hemos obedecido a esa audiencia y conciliación porque creíamos que era la única instancia que nos podría permitir resolver el conflicto que sostenemos con X personas, ¿no es cierto? Y entonces resulta que a ese requerimiento, luego de todos los emplazamientos hechos por el Centro de Conciliación, se fijó la audiencia de conciliación y, ojo, habiendo sido de conocimiento de él o la invitada, el susodicho o la susodicha se zurró, no concurrió a esa audiencia de conciliación. ¿Está claro? Puede ser, por ejemplo, en materia de obligación de dar suma de dinero, por ejemplo. Entonces, nosotros al momento de plantear la petición ponemos X y Z persona me tiene una deuda de $50,000, la misma que en plena pandemia lloró, se desesperó porque tenía una deuda de tal o cual naturaleza y por lo tanto yo de buena fe ante este documento que esta personita me suscribió, es un documento privado que no lo pude ejecutar, por favor, no lo pude, digamos, hacerlo a través de hacer un requerimiento, digamos, notarial por esa serie de limitaciones, pero yo tengo este documento. Por lo tanto, fijas, precisas que prestaste. Todo lo que expresaste en el hecho que precisamente estableces como parte del conflicto en tu solicitud, digamos, de petición de conciliación,
eso en forma conjunta, todo lo que dijiste ahí, chicos, está expresado en el acta de conciliación. Y esto, al momento de plantear la demanda correspondiente en la ejecución del acta de conciliación, chicos, se reproduce exactamente lo que reza el acta de conciliación, que esta a su vez está en la solicitud como el hecho establecido que te lleva a solicitar la audiencia de conciliación. ¿Está claro? Hola. Está claro, doctora, gracias. Ok, querida. Es eso. Y en cualquier temática, ojo, ya sea, digamos, de contrataciones con el Estado, que son materias conciliables, ya hemos evaluado eso, en el ámbito, digamos, familia, y de todos aquellos que son considerados, chicos, temáticas que son conciliables, van a verse emplazados las partes que no concurren en concordancia con el artículo 15 de la Ley de Conciliación y van a tener que, ojo, afrontar este tipo de decisiones de parte del juez. ¿Está bien? Ahora, hemos hablado en primer lugar, chicos, de las materias obligatorias. Y esas materias obligatorias que dijimos, artículo 7º de la ley, ¿no es cierto? Acá. Ahora, vamos a ver a estas materias facultativas, ya no obligatorias. Artículo 9º de la ley. ¿Cuáles son estas, chicos? Proceso de ejecución, o sea, facultativa. Esta, por ejemplo, cuando hablamos del proceso de ejecución, puedo ir, puedo concurrir, es opcional, es facultativo, puedo propender a resolver ese conflicto en la vía conciliatoria o acaso directamente irme ya a la vía judicial. Por eso es facultativo. Artículo 9 de la ley. ¿Está claro? ¿En qué otro escenario? En procesos de tercería, por ejemplo. Prescripción adquisitiva de dominio. Convocatoria de Asamblea General de Socios o Asociados. Impugnación de acuerdos de Junta General de Socios. Indemnización derivada de la comisión de delitos y faltas. Procesos contenciosos administrativos. Y otras de libre disposición de las partes. ¿De acuerdo, chicos? Y cuando nosotros hablamos de las materias facultativas, acá tenemos el tema de la materia familia, chicos. Artículo 7º de la ley. Otrora, todo lo que la materia familia estaba implementado como materia obligatoria, chicos. O sea, artículo, ¿qué número? 7º de la ley, ¿no es cierto? Vuelvo a recordarles, chicos. Oh. Aquí está. Artículo 7º de la ley, materias conciliables, ¿es cierto? Ok, especialidades, ¿verdad? Acá. Materias facultativas, entonces, acá, chicos. Bien. Artículo 9 de la ley, chicos, ya saben cuáles son, pero también dentro de estas materias establecemos que nos dan el rango de la materia civil. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Ya? Siempre partiendo de lo siguiente, que justicia que no es oportuna no es justicia. Hay tantísimos procesos, chicos, en el tema de materia de familia que están en el compás de espera del pronunciamiento judicial. Pero oigan, menos mal que por lo menos conserva la materia de familia su condición de materia facultativa. Por eso es que casi todas, digamos, todos los conflictos en tema de materia de familia, chicos, son materias que están dirimiéndose, resolviéndose por la vía conciliatoria. Chicos, son las 10:01, nos reencontramos a las 10:16
Hasta luego, a la pausa de 15 minutos, chicos, por favor.